El dictador Nicolás Maduro amenazó a la oposición y dijo que no le temblará el pulso contra los terroristas. Se teme que, con el arresto de Roberto Marrero, se inicie una escalada del chavismo que pueda resultar en la detención del presidente interino venezolano Juan Guaidó. El dictador Nicolás Maduro amenazó este jueves a la oposición y aseguró que no le temblará el pulso para detener a grupos terroristas. Después de que las fuerzas chavistas arrestaran y acusaran al principal colaborador del presidente interino, Juan Guaidó, de encabezar una célula terrorista en el país. Quiero que quede claro que al gobierno venezolano bolivariano y revolucionario no le temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas, para llevarlos a la cárcel. Eso no es política lo que ellos hacen. Simplemente es terrorismo, dijo Maduro en un acto en cadena obligatoria de televisión. Se teme que el arresto de Roberto Marrero sea el inicio de una escalada contra la oposición que pueda resultar en la detención de Juan Guaidó. Así lo hizo notar el senador republicano estadounidense, Marco Rubio, quien repudió el hecho en su cuenta de Twitter. El ministro del Interior Néstor Reverol acusó este jueves a Marrero, jefe de gabinete de Guaidó, al que reconocen como presidente encargado más de medio centenar de países, de ser responsable de una célula terrorista que tenía previsto llevar ataques en el país. Marrero fue arrestado de madrugada en un allanamiento a su vivienda ejecutado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, que Guaidó tildó de secuestro y nueva torpeza del régimen de Maduro. El dictador chavista dijo que el régimen está en proceso de desmembrar, desmantelar y entregar a la justicia a todo el grupo terrorista, que contrató mercenarios de Colombia y Centroamérica y está manejando mucho dinero fruto del financiamiento gringo. Según el dictador, el grupo tenía previsto atacar cuarteles y unidades militares con mercenarios, así como hospitales, estaciones de metro y otros objetivos. Acusó a Estados Unidos de tener un grupo de títeres diabólicos para apropiarse del país, para apoderarse, dominar y esclavizar Venezuela a sus designios e intereses. En un comunicado, la Fiscalía señaló que Marrero es investigado por su presunta vinculación con delitos que implican la violación del orden constitucional y la promoción del terrorismo y la violencia, incluyendo el intento de magnicidio al jefe del Estado. Venezuela atraviesa una profunda crisis política que se agudizó en enero pasado tras el juramento de Maduro para un periodo de 6 años después de unas elecciones rechazadas por parte de la comunidad internacional y la proclamación de Guaidó como presidente encargado. El régimen de Nicolás Maduro allanó la casa de una diputada que habló con Roberto Marrero antes de ser arrestado. La legisladora Kelly Perfecto denunció que agentes del Servicio de Inteligencia chavista irrumpieron en la vivienda de su madre, un cargo que han reconocido más de medio centenar de países. Además, reveló que mantuvo una conversación telefónica con el jefe de despacho del presidente interino poco antes de que se lo llevaran los agentes de inteligencia. Hoy funcionarios del SEBIN irrumpieron mi casa materna en Barlovento. Fueron tratados con civismo y no les quedó otra cosa que bajarle a la agresividad. Perfecto fue una de las últimas personas que se comunicó por teléfono con el jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero, antes de que fuera detenido de manera arbitraria por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Las fuerzas chavistas irrumpieron en la vivienda de la madre de la diputada a la Asamblea Nacional por el movimiento Tupamaro. Denunció Perfecto en su cuenta en la red social Twitter. Según la parlamentaria, el régimen la hostiga por decir la verdad al mundo sobre Nicolás Maduro. Lo que no sabía es que era un delito. Quiero mantenerlos atentos a cualquier circunstancia que se pueda presentar en mi contra. Estoy bien, estoy resguardada.
Presumo que la indagación que están haciendo conmigo es porque una de las últimas conversaciones que tuvo el compañero Roberto Marrero fue conmigo. Quiero que estén atentos por cualquier situación que se pueda presentar, advirtió Perfecto, según detalló Efecto Cocuyo. Reveló que la conversación con Marrero la tuvo a las 21 en punto del miércoles, por lo que presume que la buscan por esta circunstancia. Perfecto escribió sus mensajes sin revelar en qué lugar se encuentra refugiada, pero se presume que permanece en Venezuela. El régimen intenta cercar a Guaidó. El gobierno de Nicolás Maduro aumentó la presión contra la oposición de Venezuela con el arresto ilegal de Roberto Marrero, principal colaborador del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países. El opositor fue detenido en la madrugada del jueves cuando el servicio de inteligencia allanó su vivienda, y posteriormente el régimen de Maduro le acusó de liderar una célula terrorista que planeaba realizar ataques selectivos para crear caos. Tras ello, el dictador venezolano aseguró que no le temblará el pulso para detener a grupos terroristas. Junto a Marrero fue detenido también su escolta, Luis Alberto Páez. En el procedimiento también fue allanada la casa del diputado Sergio Vergara, quien es vecino de Marrero y, de acuerdo con el parlamentario, en la acción participaron unos 50 miembros del servicio de inteligencia. Marrero se encuentra detenido en la sede del servicio de inteligencia SEBIN, conocida como el Helicoide en Caracas. Su detención ha sido calificada como un secuestro por Guaidó y su partido, que denunció una persecución continuada en su contra. Lo hacen para tratar de amedrentar a Voluntad Popular, para amedrentar a Juan Guaidó a sabiendas que Roberto Marrero, pero ni este va a hacer que nosotros demos un paso atrás, dijo la diputada Adriana Pichardo, militante de BP, a periodistas. Sin embargo, Guaidó afirmó que no alterará su agenda de trabajo por la detención del jefe de su despacho y aseguró que seguirá avanzando en su ruta para desalojar a Maduro del poder. Vamos a seguir de gira, vamos a seguir con la Operación Libertad, vamos a seguir en las calles de toda Venezuela, dijo Guaidó a periodistas después de aseverar que tomaría medidas de protección por la detención de su principal colaborador. Esas son las medidas, darle la cara sin miedo al pueblo, es el momento de avanzar en la Operación Libertad, añadió en referencia a una gran manifestación que pretende liderar hasta las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores, y que aún no tiene fecha definida. Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que el pasado 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano y una veintena de naciones europeas. Roberto Marrero, jefe de despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó, fue detenido este jueves acusado de terrorismo, ante lo cual Estados Unidos amenazó con dar una lección al gobierno de Nicolás Maduro. Marrero, abogado de 49 años, fue arrestado en la madrugada por el Servicio de Inteligencia SEBIN, en su residencia de Caracas, sindicado de integrar una célula terrorista que planeaba atentados, aseguró el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, en la televisión estatal. Aunque no mencionó a Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, dijo que ese comando forma parte de grupo mayor que está siendo perseguido. Marrero es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales, afirmó Reverol, indicando que al abogado le incautaron un lote de armas de guerra y dinero. Según la acusación, el jurista había reclutado a mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra políticos, militares y jueces,
y realizar actos de sabotaje a los servicios públicos para crear caos. En el operativo, que incluyó el allanamiento del domicilio del diputado opositor Sergio Vergara, vecino de Marrero, también fue detenido un escolta. Más temprano, Guaidó dijo que no se dejará amedrentar por lo que catalogó de secuestro y una muestra de debilidad de Maduro al no poder detenerlo a él. Acá seguiremos, pase lo que pase, seguimos adelante, sostuvo en rueda de prensa. ¿Cómo no pueden llevarse preso al presidente encargado? Se llevan a los más cercanos. Guaidó fue detenido durante una hora el pasado 13 de enero, en un hecho que Maduro atribuyó a una acción independiente de agentes del SEBIN que fueron apresados. Estados Unidos, advierte el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, dijo que su país no tolerará el encarcelamiento o intimidación del gobierno legítimo. Mientras Elliot Abrams, representante de la Casa Blanca para la crisis venezolana, expresó que el gobierno va a aprender que esos acontecimientos tienen resultados inmediatos y duros. Abrams mencionó a la jueza Carol Padilla, los fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, y los oficiales del SEBIN Dani Contreras y Ángel Flores. Ustedes no están obligados a cumplir órdenes inconstitucionales ni a ser cómplices de crímenes que no prescriben, conminó Guaidó. La ONU, en tanto, expresó preocupación y pidió a todos los actores disminuir las tensiones. Mientras, la Unión Europea (UE) exigió la liberación de forma inmediata e incondicional, al igual que el Grupo de Lima 13 países latinoamericanos y Canadá, que fustigó al régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro. La UE consideró además que estos sucesos socavan los esfuerzos de un grupo de países europeos y latinoamericanos que busca una solución pacífica al conflicto. Washington lidera el grupo de naciones que reconocen a Guaidó como mandatario encargado después de que éste se autoproclamara presidente interino el 23 de enero, basado en la decisión del Congreso que declaró a Maduro usurpador por haber sido reelegido de manera fraudulenta. Vergara contó a periodistas que cuando se llevaban preso a Marrero, este le gritó que le habían puesto intencionalmente en su casa 2 fusiles y una granada,